Hoy es 11 de mayo del año 2014. No, Padre, le pedimos que nos esté guiando en esta segunda parte que tenemos el estudio del catecismo para poder seguir aprendiendo de estas doctrinas que nos han sido dadas a nosotros, que han sido inspiradas también en su palabra. Pedimos que me esté guiando por su Santo Espíritu y su Santa Palabra. Todo se lo pido en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Seguimos en la segunda parte del receso hicimos y vamos a considerar la pregunta 18. Tenemos un buen tramo para llegar al final. ¿Sí? ¿Saben? El catecismo tiene alrededor, o sea, ya consideramos la confesión de fe de 1389, hace un año y medio más o menos, un año más o menos. Pero el catecismo tiene 107 preguntas. Vamos por la pregunta ahora 18. O sea que nos quedan unas cuantitas, ¿no? Casi 90 y algo de preguntas, ¿no? Por ahí. Así que vamos a considerar entonces esta, la 18. Dice así: ¿en qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre? Entonces, la pregunta anterior parece que era parecida, pero no era. La pregunta anterior que vimos hace un rato era ¿a qué estado redujo la caída al hombre? Entonces vimos que en estado de muerte, tanto espiritualmente, que ha caído, ¿no? Pero esta pregunta parece que es la misma, pero no es. Es así: ¿en qué consiste? El otro es ¿a qué estado redujo? ¿A qué estado lo llevó? Y ahora esta pregunta es ¿en qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre? La respuesta dice así: lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán, la falta de justicia original y la depravación de toda su naturaleza, llamada comúnmente pecado original, con todas las transgresiones actuales que de ella dimanan. Bueno, hay una gama de textos bíblicos acá que no los voy a considerar porque son muchísimos. O sea, está Romanos 5:12, que ya lo estudiamos en el estudio anterior, Romanos 3:10, o sea, sabemos ya textos que lo tenemos que saber hasta cuando predicamos o evangelizamos, ¿qué sacamos? En Romanos 5:12, el pecado entró, por tanto el pecado entró por un hombre, entró la muerte, ya lo consideramos. Romanos 3:10, no hay un justo. Colosenses 3:10, Efesios 4:24, si no me equivoco, eso habla de la naturaleza vieja, la nueva naturaleza. Son textos así que, pero sí voy a tratar de hablarlos, sea guiado por la palabra de Dios, pero un poco con mis palabras, entonces para que se pueda entender. ¿En qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre? Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en ¿qué? En la culpabilidad del primer pecado de Adán, la falta de justicia original, la depravación de toda su naturaleza, llamada comúnmente pecado original. Bueno, vamos a desmenuzarlo por partes. La culpabilidad del primer pecado de Adán, o sea, la falta de justicia original, o sea, la culpabilidad del primer pecado de Adán, o sea, ¿qué es esto? Nosotros ya lo vimos, es más de lo mismo, lo primero. Pasamos a tener, vamos a decir, la culpabilidad de lo que Adán transgredió, ¿no? Que ya lo vimos, que es el pecado original o el pecado representativo. La falta de justicia original, o sea, ¿qué es la falta de justicia original? ¿Qué dice Romanos 3:10? Por lo tanto, no hay un justo, muy bien. Entonces no tenemos justicia, no estamos bien ante Dios. Eso lo vamos a hacer dentro de un rato a las 5 de la tarde en el estudio de Romano. El tema se va a llamar la teología sistemática de Pablo. Entonces la justicia, la justicia original. No hay un justo, la persona no está bien ahora ante Dios. Legalmente, o sea, cuando hablamos justicia, dikaiosune en el griego, habla de un estado legal. La persona, esto un hebreo lo podía entender, quizás nosotros no lo entendemos, pero habla de un estado legal. Legalmente la persona está mal, ante Dios jurídicamente tiene que pagar. El pecado demanda, la ley, demanda la ley, la justicia de Dios, la santidad de Dios demandan un castigo. ¿Cuál es?
la muerte, debes morir, eso dice Dios. Pero Dios es amor, sí, pero justicia. Entonces, la persona está mal, no tiene justicia original. Entonces, a menos que Dios en su soberanía, en su gracia, en su misericordia y en su amor, Él quiera mandar a alguien que muera en tu lugar. Entonces, ahí ya sabemos que sucedió eso, es Cristo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Si no, tu condición al final del camino, cuando llegues, va a ser que no que se va a decir, se va a hacer un juicio, y entonces va a ser, no, ya ahora vamos a relatar en Romanos, que ya la ira de Dios se revela desde el cielo con total injusticia del hombre que detiene la verdad de Dios. Entonces ya ahora estás condenado, ya ahora. Ahora, en el momento, podés salir, o si no eres cristiano, podés salir de esa condición. No es que se te va a declarar en el día del juicio, no, en el día del juicio se te va a sentenciar, ya va a haber la sentencia de lo que ahora estás en condenación de las personas, ahora ya, no en el día del juicio. Entonces, ahora tienen la posibilidad de salir de ese estado. Entonces, no hay un justo. Tienen que entender eso, no que haya la oportunidad de Cristo a tu corazón. No se trata de eso, el Evangelio. Por eso está muy mal esa doctrina arminiana, ¿no? Lamentablemente muchas iglesias bautistas la predican. La otra parte que dice el catecismo es lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en, y habla de la depravación de toda su naturaleza, llamada comúnmente el pecado original, con todas las transgresiones a todo lo que ella dimana. Bueno, con esa vamos a cerrar esa pregunta que es más larga. La depravación de toda su naturaleza, ya lo vimos, el pecado representativo también, o pecado original, que Adán nos representó, y en la caída de él caímos todos, como dicen en Buenos Aires. En mi Buenos Aires decía, caímos todos en la volteada, decía. Nosotros tratábamos en la prefectura estuve estudiando la motorista naval, que en esa época me recibí de eso, ahora no, ya soy civil. Pero hacía uno, vamos a decir, una macana, y se venía el suboficial así, decía, ahora por Pérez, toda la compañía va a pagar, decía, al frente, carrera Marco, y así nos tenía. ¿Pero por qué era? Por culpa de uno pagamos todo, decía. Él decía así, ahora por culpa de uno toda la compañía va a pagar, dice. Y decía, y ya saben lo que tienen que hacer con él, decía. Entonces, ¿qué sucede? Por culpa de uno, todo paga. Entonces es un pecado representativo. No quise usar ese ejemplo porque no quiero usar siempre el de la selección argentina o el fútbol, tuvo que cambiar. Pero que se pueda entender, no sé, puede usar el de acá robó y pagó todo el campamento, hay pecado en el campamento, por eso vino esto Josué. Entonces cuando uno, también hablando de la iglesia ahora, hace algo, la iglesia también, o sea, tenemos que tener cuidado porque somos un cuerpo. No quiero transformar en una prédica esto, ¿no? Entonces me voy a hablar más de esto. ¿Qué es la depravación total? Esto es importante que lo entendamos. Ya lo vimos en el Tulip, una vez, los 5 puntos calvinistas. Nada que queremos poner algo eso. Se levantó solamente, pues, ya saben, no voy a hablar de eso porque si no me desvío. Están en el canal eso, de prédica que tenemos. La depravación total de esa naturaleza. Es importante que entendamos esto. ¿Por qume voy a frenar más acá? Porque si no entendemos que toda nuestra naturaleza está depravada, ahora voy a explicar un poco esto, vamos a predicar como otros pastores que dicen de que en sí no estás tan, sí creen en el pecado, otros pastores bautistas, pero no estás tan corrupto. Vos podés todavía elegir. Se llama libre albedrío. Por eso si vos no entendés el primer punto, el Tulip, o los 5 puntos estos, no vas a poder entenderlo. Es esencial que puedas entender el primero, que es que estás totalmente depravado. Ahora vamos a explicar esto. Cuando estamos diciendo, que hablamos de la total depravación del hombre, estamos hablando, o sea, por supuesto que por la caída vamos a decir, de Adán, toda la naturaleza, que vamos a explicar en el Romano más tarde, está completamente corrompida.
Es decir, toda la facultad y parte del cuerpo y del alma. Por eso Pablo corrompido. Con esto no queremos decir que la persona sea, vamos a decir, no sé cómo decirle, ¿está bien la palabra tonto? O no sé cómo se dice, o que la persona carece de un bajo nivel de inteligencia. Ahí la arreglé mejor, ¿no? O tiene un poco bajo nivel de inteligencia, ¿no? O sea, su coeficiente intelectual no es muy elevado. No estamos queriendo decir que la persona está en ese estado, ¿eh? Sí, lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de esto de la depravación, en sí que vamos a decir, toda la naturaleza humana en sí fue pervertida, o sea, cuando nos referimos éticamente o moralmente, ha sido corrompida, como dice Romanos 8, se inclina, o sea, la naturaleza no puede agradar a Dios, busca agradar al yo mismo que ha sido entronado, o sea, busca hacer su voluntad, podríamos también decir, ¿no? Fue contaminada y corrompida toda la naturaleza, a eso nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de la depravación total, no hablamos, vamos a decir, un pecado, vamos a decir que está súper exagerado, o que la persona no pueda hacer cosas buenas en sí, como, no sé, adoptar, ayudar, hacer donaciones. Hay una obra acá en el centro que se llama Cáritas, en los católicos, y muchos de esos no son cristianos, pero hacen obra de beneficencias. O no hay actores que hasta entregan parte de su plata, o el que del Google, no sé cómo se llama, o creador de Facebook, hacen donaciones, o para las investigaciones del cáncer, esa cosa, y hacen obra de beneficencia. Entonces cuando hablamos de la total depravación del hombre, no estamos diciendo que el hombre no puede hacer cosas buenas. En sí nos estamos refiriendo es a la medida del daño, o sea, de la gravedad. Ya lo he explicado muchas veces, como un vaso de agua tiene una gotita de cianuro, no pueden tomar, porque en sí contaminó toda el agua. O vos estás cocinando y tenés, no sé, 5 litros de agua, le pones un poco más de sal, así como la comida, ¿viste? Está media así, salada. Entonces, ¿qué sucede? Te contaminó toda la comida. O sea, te leudó, sería. Como ahí está, sería mejor más bíblicamente. Te leuda, se le pone un poquito de levadura a toda la masa. Ahí está, ese sería mejor. Hablamos entonces de eso,
nos referimos a eso, a la medida del daño, o sea, que ha hecho, o sea, contaminado todo eso, ¿no? Entonces eso es lo que hizo Adán, envenenó toda la naturaleza en sí por completo. Espero que se pueda llegar a entender, porque esto estamos considerando ahora, en qué cosito de lo pecaminoso cayó el hombre. Ah, hay un personaje, o sea que no quiero nombrar, porque que por ahí nombra personas y dice, se basan en, porque para eso están atentos siempre, ¿no? Para hacer comentarios. Dijo, nombró Lutero. Dice, dijo Calvino, no nombró la escritura. Por eso trato de no nombrar a muchos de los reformadores, porque ya me he aprendido. Pero Lutero decía algo de eso, que cuando hablaba eso de la voluntad, ¿no? Que en su tratado que hizo, ¿no? En su tesis que hizo, o sea, hablaba de la voluntad. Decía que el hombre no tenía voluntad. En una frase que él dijo, o sea, no es, vamos a decir, bien como la dijo, pero dijo que aquellos que creían en el libre albedrío en sí no entendían lo que es la gracia. Porque no podés predicar un libre albedrío y predicar de la gracia. Es imposible. No podés. O es por gracia o vos tenés un libre albedrío. Por eso predicar el libre albedrío no es consistente, vamos a decir, con lo que dicen las escrituras. No es consistente, porque decir que vos tenés, ya está en el canal y tenemos prédica del libre albedrío, pero debemos entender que totalmente, si él no nos llama, dice, ninguno de lo que me dio mi padre, o sea, se perderá. ¿Por qué? Porque solamente él nos tiene que llamar a nosotros. ¿Se puede llegar a entender? Es importante que lo entendamos, porque vas a encontrar hombres piadosos quizás, o hombres pastores sinceros, pero predican del libre albedrío. Entonces, espero que se pueda entender. Lamentablemente muchos quizás pastores romanos no lo predican, esto no lo dicen cuando hablan de la total depravación del hombre. Algunos sí, ¿no? Pero el hombre, o sea, depravado, o sea, volvemos a explicar de nuevo, no estamos diciendo que no pueda tener un nivel de inteligencia elevado. Él puede incluso desarrollar sistemas complejos o de pensamientos o llegar a profundizar en el misterio de la naturaleza, sondear cosas que para nosotros capaz que no las podríamos llegar a entender, como es la química, la física, cosas así que el hombre ha podido llegar, ¿no? O sea, está ahí en tela de juicio si llegó a la luna o no a la luna, pero cosas que el hombre que ha hecho. No estamos diciendo que su grado de inteligencia, vamos a decir, él no puede desarrollar cosas complejas. Sí, no estamos diciendo eso. No estamos hablando de su intelecto. Eso no fue arrasado por el pecado. Lo que sí estamos hablando es que la persona ahora, la caída por el pecado, o sea que vamos a decir Adán, se nos pasó a nosotros, en sí, cada hombre que no ha sido redimido, o sea, él busca servirse a sí mismo. Lo que dice Romano, que no me da tiempo que sea la tarde, pero en Romano 1.25 habla que en vez de glorificar al Creador, él glorifica ¿qué? A la criatura. En Romanos 1.25, por si no lo puedo tener dentro de un rato. Dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿el hombre qué hace? No estamos hablando de su inteligencia, sino estamos hablando que el hombre ahora en sí no está operando o está trabajando erróneamente, no sé cómo explicarlo, ¿no? Fue creado para glorificarlo a Dios, así fue, ¿no? Como decía nuestra confesión, nuestro catecismo, la primera pregunta que vimos hace un par de meses: ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Y eso no hace el hombre. Ahora se quiere, por decir una cosa, edificar a él mismo, servirse a él mismo. Yo, segundo yo, tercero yo. Entonces, o edifica algo que no es Dios, o es ateo, o es, como dice un libro que está por ahí de doctrinas cristianas, dice algo así, que estaba leyendo vos, doctrinas de Dios. Y ahí en el primer capítulo, ¿qué dice? O el hombre es ateo, un resumen, o es idólatra.
la doctrina de Dios. Sí, también creo que está Bunyan ahí, si no me equivoco, uno de los que escribieron ese libro, no me acuerdo. Pero bueno, en sí hace eso el hombre. Espero que se haya podido entender lo que quise transmitir. ¿eh? Entonces, eso es lo que sucede. El hombre no se puede sujetar a la palabra de Dios, como está hablando de la corrupción, de total depravación del hombre. Estoy tratando de hacer un resumen, porque todos sus pensamientos, ¿qué hace? Tienden a ser hacia el mal, como dice Génesis 5, se inclina siempre hacia el mal. Entonces, eso es lo que, no hablamos que la persona carezca de voluntad, no hay tiempo de explicar esto, porque muchos dicen, dice, ninguno puede venir a mí a menos que el Padre, entonces ellos dicen que sí, tienen voluntad. Entonces, esto va a ser la lucha entre el calvinismo y el arminianismo, pero justo está en el catecismo y lo tenemos que explicar. Tampoco voy a solucionar nada de acá yo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Tenemos que hablarlo. No hablamos de eso de que la voluntad, el hombre en sí tiene, vamos a decir, voluntad, pero el hombre en sí, vamos a decir, no sé cómo puedo explicarlo, en sí mismo, esa voluntad, ese querer y hacer le es dado por Dios, que ya lo hablamos un par de veces, Filipenses 2 y 13, ¿no? Hablamos también de que Dios ponía el querer y el hacer y en eso. Podríamos hablar más y más y más sobre esto, ¿no? Pero no terminar más. En sí es un catecismo y no la quería hacer tan compleja yo, no la quería hacer tan complicada, ¿no? No quería entrar en las doctrinas estas del Tulí, pero lamentablemente justo el catecismo toca eso y justo dice eso. Habla de la depravación de toda su naturaleza. Entonces el hombre no tiene esa facultad por sí, porque ya sabemos lo que dice Romanos 8, no me acuerdo si Romanos 8, 7 y 8 me parece que es el texto. Ahora que me busco, porque la tengo en la memoria. Me parece que Romanos 8, 7 y 8. A ver si es así. Por cuanto los designios de la carne, o por otra traducción decía por los pensamientos de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se puede entender? Eso lo voy a hablar un poco la tarde, dentro de un rato a las 5. El hombre carnal no puede agradar a Dios, no puede hacer la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque sus pensamientos, esto es lo que voy a hablar un poco cuando esté en Romano a las 5, ¿cómo saber si sos cristiano? En Romanos 8, o sea, ¿cómo puedo saber si soy cristiano yo? Entonces, el hombre natural, los designios, la palabra sería pensamiento, ahí son de continuo ¿qué? El trabajo, mi esposa, mis hijos, no son cosas malas, son cosas que no, pero no tiene, o sea, el tema central ¿cuál es? ¿Cuál es, maestro? O sea, ¿cómo le dijo cuál es lo principal? Adorarás a tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu facultad, es decir, toda tu voluntad, el ser entero. El hombre natural no lo puede hacer. El hombre regenerado sí lo puede hacer las 24 horas. Él durante las 24 horas puede estar adorando en el espíritu y en verdad. Él puede estar con su mente pensando las cosas de Dios, el Salmo 1, meditando de día y noche en la palabra de Dios. No es que él anda como un zombie, le dice Salmo 1, dice el Proverbio, y anda así, y alguien le pregunta algo, y dice, no, dice Primera de Corintios que no estábamos hablando, y no nos vayamos a lo extremo. Pero el hombre sí, todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que dice, decisiones que toma, lo que va a hablar, siempre está basado, está centrado en la palabra de Dios. El hombre natural no lo puede hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? El hombre no tiene esa voluntad, no tiene esa facultad de poder, o esa habilidad, podría ser, en espíritu, ¿no? Pero sí tiene voluntad para otras cosas, no es que no tiene voluntad. ¿Se puede entender? Si yo me quiero tomar un cafecito ahora dentro de un rato que se me está enfriando ahí en la mesa, ¿qué pasa? ¿Tengo voluntad para eso? ¿Facultad? Sí, ¿cómo que no? Sí puedo decidir qué color de corbata me pongo, o con quién me voy a casar. Sí, pero en las cosas espirituales no, espero que se haya podido entender, porque no quise profundizar mucho en esto. Entonces, ¿cerramos ya?
Espero que se hayan... Ahora voy a hacer preguntas, a ver si se pudo entender. Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán, la falta de justicia original, la depravación de toda su naturaleza, llamada como un pecado original, con todas sus transgresiones actuales que de ella dimanan. Bueno, ¿cómo sería? ¿Me podía explicar? ¿No? Era una broma, nada más. Era una broma. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, vamos espero que se pueda entender. El hombre ha sido completamente, vamos a decir, infectado por el pecado. ¿Se puede llegar a entender? Todo su ser, ¿está? Y eso no quiere decir que no pueda hacer, en palabras sencillas, cosas buenas. Espero que se haya podido entender esto, ¿no? Así que vamos a orar y vamos a cerrar, ¿no? Amado Padre, le agradecemos porque las Escrituras nos dicen que del corazón salen el adulterio, la fornicación, los chismes, y el corazón en sí es engañoso, el corazón ha sido infectado, hablamos de la voluntad, hablamos de la mente, antes de venir estamos muertos en delito y pecado, y usted no es como dicen algunos que usted no nos ha parchado, usted nos ha regenerado por completo, nos ha dado vida en Cristo Jesús. Por eso le pedimos que ahora no estemos haciendo lo que es las obras de la carne, sino que le podamos estar dando en espíritu, en verdad, que le podemos estar siendo instrumento de justicia ahora que nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de la Gracia, entonces, amén.